¿A quién no le ha dado fiebre? Estoy seguro que tú que me estás viendo, tú has sentido esa sensación, en donde tal vez tienes malestar general, dolor de cabeza, con ganas de no hacer absolutamente nada más que dormir, tal vez calentarte y querer que la fiebre se vaya rápidamente. Pero te cuento un secreto, la fiebre es una respuesta fisiológica normal y muy importante de nuestro cuerpo. Y si es así es porque de algo servirá. Debes tener dos conceptos claros muy importantes desde ya. El primero es que la fiebre es una respuesta sistémica. Eso quiere decir que no va a afectar solamente a una parte del cuerpo. Y el segundo son sus causas, ya que muchas personas suelen pensar que la única forma de obtener fiebre es por medio de una infección. Y aunque sí es cierto que las infecciones son gran parte de las que causan la fiebre, no es la única. También vamos a encontrar tumores, necrosis tisulares y respuestas de nuestro sistema inmunológico. Todo esto del tema de la fiebre se da porque nosotros en nuestro hipotálamo tenemos algo llamado centro termorregulador, y es el que permite que cuando tenemos mucho frío nos podamos calentar y cuando tenemos mucho calor podamos romper esa temperatura. Este rompimiento de la temperatura se llama termolisis y está dado por tres aspectos: la sudoración, la vasodilatación y la hiperpnea. En cambio, cuando se busca aumentar de temperatura se llama termogénesis. En la termogénesis tenemos a la vasoconstricción, a los escalofríos, que son esas contracciones finas que realiza nuestro cuerpo, a la piloerección, al aumento del metabolismo basal, que es dado por la glándula tiroides, y un aumento de la actividad metabólica. Y ya que te dije que la fiebre no era una respuesta de una sola parte del cuerpo, sino que es sistémica, pues siguiendo esa lógica va a afectar diferentes partes de nuestro cuerpo, diferentes órganos. Así que vamos a encontrar una respuesta fisiológica por parte primero del corazón, en donde va a haber tanto una taquicardia como un aumento del gasto cardíaco. Eso ya nos deja entrever que, aunque te dije en un principio que la fiebre era algo bueno, en pacientes con enfermedades coronarias, por ejemplo, va a ser necesario disminuir esa fiebre lo más rápido posible. En la parte respiratoria va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento en la profundidad respiratoria. En la parte metabólica y endocrina vamos a tener una cifra muy interesante, y es que va a haber un aumento del 10 al 15% del metabolismo basal por cada grado centígrado que aumentemos. Va a haber catabolismo, eso quiere decir rompimiento tanto de proteínas como de lípidos. Va a haber un aumento en las catecolaminas y también en la hormona antidiurética. En la parte digestiva va a haber una menor absorción del hierro, que ya más adelante veremos esto para qué nos sirve, y también se va a encontrar anorexia. En el caso de la fiebre, al hablar de un aumento de la temperatura, va a ser necesario clasificarlo, teniendo presente que una temperatura normal va a variar de los 36 a los 37.2 grados centígrados, teniendo presente que obviamente va a depender mucho del ambiente en el que estamos, de la forma en la que se tomó esa temperatura, ya que no es lo mismo tomarla de forma axilar que de forma rectal. Cuando tenemos temperaturas de 37.5 a 37.9 hablamos de febrícula, y cuando sobrepasamos los 38 grados centígrados hablamos de fiebre. Aquí hay dos conceptos nuevos y muy importantes: la hiperreflexia y la hipertermia. Ambos comparten la temperatura, que va a ser de 40.5-41 grados en adelante, pero van a tener una gran diferencia, y es que la hiperreflexia va a estar controlada por el centro termorregulador y la hipertermia no, lo que va a generar que sea mucho más grave, ya que el cuerpo no va a generar esas respuestas de termolisis y tampoco va a responder a medicamentos como lo son los AINES. Teniendo todo esto presente, podemos ya pensar que, cualquier persona que tenga más de 38 grados centígrados tiene fiebre, ¿cierto? Pues no, eso sería un error, porque recuerda que nuestro cuerpo está inmerso en un ambiente. Es así que, por ejemplo, el practicar deporte, el estar en una emoción fuerte, las mujeres al estar en el ciclo menstrual se pueden encontrar temperaturas de 39 grados centígrados, pero por esto no significa que estén presentando fiebre. Pero en el caso de las personas en las que sí están presentando fiebre, ¿qué beneficios tiene? ¿Cuál es la razón de que el cuerpo genere este proceso que para muchos de nosotros puede ser tan incómodo? Pues bien, va a tener varios beneficios. El primero es que ese ambiente, esa temperatura va a ser no propicia para que los diferentes microorganismos proliferen. Eso quiere decir que no van a poder proliferar fácilmente, adecuadamente. El segundo es que
nuestro sistema inmune sí que va a poder proliferar de una buena manera. Así va a haber un aumento tanto de linfocitos B como de linfocitos T. El tercero es que, como te lo mencioné, en la parte gastrointestinal va a haber una disminución de la absorción del hierro. Esto porque muchos de los microorganismos necesitan del hierro para proliferar. Y también, muy importante, va a haber quimiotaxis. Nosotros dijimos que en la parte cardíaca va a haber un aumento del gasto cardíaco. Esto va a generar que la sangre vaya más fácilmente a las diferentes células de nuestro cuerpo. Y la quimiotaxis no es más que ese proceso específico en el que las células inmunes logran llegar a donde necesitan llegar. Aún así, hay personas que, aunque vemos que la fiebre es beneficiosa, no van a poder generar fiebre. En este grupo encontramos a personas inmunosuprimidas. Puede ser, por ejemplo, por el uso de corticoides. A diabéticos, a pacientes seniles, a pacientes con sepsis graves, a recién nacidos en estados graves y el uso prolongado de antipiréticos o de AINES. Así que listo, tenemos la clasificación de la fiebre respecto a su temperatura. Tenemos los beneficios de la fiebre, tenemos las respuestas fisiológicas, pero fisiológicamente, ¿cómo es que realmente ocurre la fiebre? Porque, sabemos que tenemos un centro termorregulador, pero el cómo hace para saber que necesita elevar o disminuir la temperatura. Esto va a ser dado gracias a los pirógenos. Aquí tenemos tanto los exógenos como los endógenos. Los exógenos son los que van a ser producidos de una forma externa a nuestro cuerpo, como lo son bacterias y sus exotoxinas, los virus, los hongos, parásitos y protozoos, necrosis tisulares, medicamentos y polinucleótidos sintéticos. En cambio, los endógenos va a ser lo contrario, o sea, sustancias producidas por el organismo, encontrando a la interleucina 1, a la interleucina 6, al factor de necrosis tumoral, a los interferones y a los polipéptidos. Te voy a explicar cuál es el recorrido del pirógeno exógeno para producir fiebre, ya que así vas a entender también lo que es el pirógeno endógeno, ya que el pirógeno endógeno es el exclusivo, el que sí que genera la fiebre. Tenemos que se produce el pirógeno exógeno. En nuestro sistema inmune van a haber fagocitos mononucleares, que van a identificar a este pirógeno exógeno. Al identificarlo lo va a fagocitar y al fagocitarlo va a producir esos pirógenos endógenos que podemos encontrar, como ya te lo mencioné, citoquinas, interleucinas o mediadores de la inflamación. Este pirógeno endógeno va a ir hacia el centro termorregulador que está en el hipotálamo, y en el hipotálamo, por medio de la prostaglandina 2, se va a generar tanto inflamación como ese estado febril. Es así de sencillo. Pero aquí estamos en Medicina en Mente y aquí entendemos todo de la mejor manera. Así que vamos a introducir un nuevo concepto, y esos son los órganos circunventriculares, que son órganos especializados que se encuentran alrededor del tercer y del cuarto ventrículo en el cerebro. Tienen características muy importantes como están más vascularizados y no hay barrera hematoencefálica, lo que lo diferencia del resto del parénquima cerebral. Algunos se clasifican como órganos sensoriales, cuando contienen neuronas que pueden recibir señales químicas desde la sangre, posibilitando de esa manera la comunicación entre la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima cerebral. Dentro de estos sensoriales que te menciono, vamos a hacer énfasis en uno muy importante, que es el órgano vascular de la lámina terminal, que al ser sensorial va a captar las señales químicas de la sangre, en este caso más específicamente a los pirógenos endógenos. Entonces volvemos a nuestro camino. Había esa fagocitosis, se generaba el pirógeno endógeno y ahora va a llegar a el órgano vascular de la lámina terminal. Ya estando aquí vamos a poder ir por dos caminos. El primero, el órgano vascular de la lámina terminal va a estimular a las ciclooxigenasas. Esto va a activar la vía y se va a producir la prostaglandina 2. La prostaglandina 2 pasará la barrera hematoencefálica hasta el área preóptica del hipotálamo anterior. Allí se van a producir las nuevas citoquinas especializadas en los sitios terminales y distales de las neuronas responsables, generando por último la respuesta febril. Recuerda que tenemos a los eicosanoides. Igualmente te lo dejo en pantalla para que logres recordar y así entiendas mucho más este camino que tomamos. Y la segunda forma es que el órgano vascular de la lámina terminal va a generar tanto serotonina como sustancia P. Ellas actúan sobre el área preóptica del hipotálamo anterior. Allí inducen una nueva síntesis de citoquinas especiales. Estas citoquinas actuarán secundariamente sobre un grupo neuronal especializado.
generando, al igual que en el primer camino, una respuesta febril. Como ves, la fisiología realmente es bastante sencilla, solamente tienes que tener claro estos diferentes conceptos: órgano vascular de la lámina terminal, órganos circunventriculares y los pirógenos, donde están tanto endógenos como exógenos. Y eso está genial porque estamos hablando de la fiebre desde la termorregulación, desde el hipotálamo y su centro termorregulador. Pero en los conceptos que te mencioné hablamos sobre la hipertermia y vimos que eran temperaturas muy elevadas que no están controladas por este, siendo algo muy preocupante y de lo que tenemos que hablar, encontrando así a los síndromes hipertérmicos mayores. Esto va a tener características. El primero, como ya lo vimos, va a tener temperaturas mayores a 41 grados centígrados. Va a ser una urgencia médica, ya que, como te lo mencioné, el cuerpo no va a generar respuestas de termolisis y tampoco va a responder ante medicamentos. Además, es una urgencia médica porque el tener esa temperatura tan elevada va a generar que sea muy fácil dañar los diferentes órganos blancos de nuestro cuerpo, y su tratamiento va a ser necesariamente en UCI. Aquí tenemos 4 formas en las que se puede generar. El primero se llama golpe de calor. En el golpe de calor va a haber una insolación muy grave, acompañado de deshidratación, generando al mismo tiempo un gran aumento del metabolismo basal. De segundas tenemos a la hipertermia generada por anestésicos. Aquí va a ser necesaria una predisposición genética de base, en donde los pacientes generan hipertermia por succinilcolina o por anestésicos volátiles. Aquí además va a haber una concentración de calcio intracelular generando espasmos musculares y claramente un aumento abrupto de la temperatura, pudiendo llegar a la muerte. De terceras vamos a tener al síndrome neuroléptico maligno, que va a ser un efecto secundario, la hipertermia, del uso de antipsicóticos. Los antipsicóticos actúan en los receptores de dopamina, más específicamente en los T2 y en los de serotonina, generando en el paciente una estimulación del sistema parasimpático. Y por último tendremos al síndrome serotoninérgico, que la hipertermia en este caso va a ser causado por niveles muy elevados de serotonina. Aquí podemos encontrar diferentes razones, ya que ten presente que de forma natural nuestro cuerpo no va a generar niveles de serotonina tan elevados para causar esta hipertermia. Así que va a ser causado por drogas, por medicamentos y por suplementación, como con el triptófano, que es el precursor de la serotonina. Pero para ser más específicos va a ser la combinación de una de estas. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un medicamento que inhiba la MAO, que es el que recapta la serotonina, pues no me va a dar este. Pero si a esto le sumo que yo me suplemento con triptófano, pues este acúmulo del triptófano con el que me estoy suplementando más el inhibir a la MAO sí que va a ser propicio para que pueda tener hipertermia. En muchas ocasiones la incertidumbre no es algo que nos agrade, pero encontramos un grupo específico en la fiebre en donde hablamos de esa incertidumbre. En este caso hablamos de la fiebre de origen desconocido, que, como ya te lo imaginarás, es cuando una persona presente fiebre, pero nosotros no sabemos cuál es la causa. Pues bien, no significa que entonces si vemos una persona que 4 días va con fiebre y no sé qué es, vamos a ponerla en ese grupo. No, va a tener 3 características importantes. El primero es que va a ser una fiebre de más de 3 semanas, lo cual realmente para estar en un estado de fiebre es bastante tiempo. El segundo, a lo largo de esas 3 semanas, en al menos una, le hicimos al paciente diferentes paraclínicos y aún así no sabemos cuál es el origen de esa fiebre. Y el tercero es que sea fiebre. Esto quiere decir que a lo largo de estas 3 semanas la temperatura realmente es mayor a los 38 grados centígrados. Dentro de esta fiebre de origen desconocido se ha encontrado que hay 4 grupos que la producen. Eso quiere decir que, por ejemplo, el grupo de la FOD clásica, que ya lo veremos, encontramos a una neoplasia específica como es la de colon. Entonces, personas que tienen cáncer de colon van a presentar fiebre durante 3 semanas, pero podríamos decir que la enfermedad se oculta de una manera en la que no se logra saber. Eso no significa que todos los pacientes que tengan cáncer de colon presenten esta fiebre de origen desconocido, solo va a ser en algunos casos. Ya que tienes esto presente, veamos los 4 grupos diferentes. El primero es la FOD clásica, en donde encontramos al más largo, ya que acá abarca tanto la parte infecciosa, la parte neoplásica, las enfermedades granulomatosas y la parte de los fármacos. En la infecciosa vamos a encontrar, por ejemplo, la tuberculosis extrapulmonar y abscesos intrahepáticos.
en las neoplasias, como te lo mencioné en el colon, y también vamos a hacer un especial énfasis en lo renal. En las enfermedades autoinmunes o de tejido conectivo encontraremos a la fiebre reumática, a la artritis reumatoidea, al lupus eritematoso sistémico, a la vasculitis, a la periarteritis nodosa, a la arteritis de la temporal. En las enfermedades granulomatosas estará la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis, el eritema nodoso, la hepatitis granulomatosa, y en los medicamentos encontraremos a los barbitúricos, a las sulfamidas, a las penicilinas y a la anfotericina B. En la FOD nosocomial vamos a encontrar que va a ser causado por una intervención. Esto puede ser desde un catéter hasta una hospitalización. Después tenemos a la FOD neutropénica, en donde los niveles de neutrófilos van a ser menores a 500. Aquí va a haber una inmunosupresión, puede ser causado por quimioterapia. Y por último tenemos a la FOD por VIH, en donde es una combinación tanto de la FOD clásica, sobre todo por el lado de las infecciones, con la FOD neutropénica, ya que el paciente está en un estado claro de inmunosupresión. Creo que vamos a dejar hasta aquí el video porque el celular se me está sobrecalentando. Chiste de fiebre. Ok, no. Pero espero que hayas aprendido algo nuevo sobre la fiebre y que entiendas cómo es un proceso realmente necesario y muy importante para nosotros. Pero en ocasiones se nos puede ir de las manos con la hipertermia o con la fiebre de origen desconocido. No olvides darle like, suscribirte y comentar, que te estaré leyendo. Y el segundo, ¿cuál es el segundo? Va a haber catabolismo, eso quiere decir, va a haber en muchas ocasiones ¿cómo se llama? La